Y vamos a detenernos con analistas, está en los estudios de C5N Horacio Calderón, en uno de los temas internacionales de la semana. ¿Por qué detenernos? Para entender por qué otra vez en la escena mundial aparece un grupo terrorista que azota un país, azota a Nigeria, Boko Haram, que aquel 15 de abril, recuerdan ustedes, secuestró a unas 200 jóvenes nigerianas, que volvió a aparecer esta semana, que hay nuevos ataques durante este fin de semana y tenemos diferentes imágenes para ir comprendiendo, Horacio Calderón. ¿Por qué aparecen nuevamente en la escena mundial? ¿Por qué actúan de esta manera? 2000 muertes en lo que va del año. ¿Qué es esto? ¿Qué es Boko Haram? Bueno, Boko Haram es, un grupo terrorista en este momento transnacional, o sea, no es un grupo que se limita exclusivamente a Nigeria, inspirado, aunque no tenga a lo mejor una relación directa o esté bajo las órdenes de Al-Qaeda Central en este momento. ¿Qué similitudes tiene con Al-Qaeda, por ejemplo, en su accionar? La creación de un califato global que, por supuesto, está escalonada en la concreción de movimientos islamistas que conquistan territorios que a su vez se llaman emiratos. Ellos querrían un emirato islámico en Nigeria y en la región. Ahora, ¿qué sucede con el caso de Nigeria? Nigeria es un país... Esta es la región, entonces, ampliar. Para entender, Boko Haram, este grupo terrorista, a ver, con los datos, 15 de abril, 200 jóvenes. Esta semana, más de 60 también secuestradas. Más 35 chicos. Sí. Más 35 varones, ¿no? Y en este momento, yo venía en el auto acá, justamente estaba leyendo, como última información, que están atacando, no explicaron cómo, si con bombas, si con ametralladoras, etcétera, ciertas aldeas o ciudades del norte de Nigeria. Números de este grupo terrorista, alrededor de 2000 muertes en lo que va del año, 300 secuestros aproximadamente, ¿y en total? En total 10.000 muertos, siempre las cifras redondas a mí no me gustan, pero alrededor de 10.000 muertos o más, desde 1933 hasta la fecha. O sea que en 11 años han matado de una forma o de otra 10.500 personas, ¿no? Y en la radiografía de este grupo terrorista está la zona donde ataca. ¿Qué es lo que estamos viendo? Están atacando fundamentalmente la zona norte, pero lo que yo quiero mostrar al televidente acá es cómo Nigeria está dividida en distintas etnias. Por ejemplo, acá tenemos esta zona, la zona anaranjada de arriba, todo esto. Yo creo que el televidente puede ver bien, todo hasta acá, estas partes de acá, es la etnia Hausa. Todo esto. Claro, la etnia Hausa, que es prácticamente la mayoritaria en el país. Acá vemos muy cerca de la zona donde hay grandes riquezas de petróleo, porque esto es el delta del Níger, para que se dé cuenta el televidente, está la etnia Igbo, la que está marcada con colorado. Luego etnias menores y las zonas que vemos acá con gris, prácticamente está mezclado. ¿Toda esta zona? Esa zona con gris, hasta acá, todo esto, en mayor o menor cuantía, están mezclados con otras etnias. Esto genera divisiones, incidentes. Por supuesto, estamos viendo un país fraccionado, pero no en una, en varias etnias, donde vemos una mayoritaria y otras un poco de menor... ¿Y dónde ubicamos a Boko Haram, este grupo terrorista, en este lugar? Boko Haram actúa fundamentalmente... permiso, esto, como podemos hacer brevemente, así una cosa de esta manera. Toda esa zona. La zona norte, la zona norte, que hay que aclararle al televidente, que está mayoritariamente poblada por musulmanes. Hay un punto medio establecido más o menos en la mitad del país, hacia abajo, donde predominan los cristianos. Ahora, ¿qué sucede? Hay, por supuesto, un enfrentamiento entre el norte y el sur. Pero, ¿qué sucede? Y Nigeria es uno de los países más ricos de África, porque tiene un enorme volumen de ingreso por petróleo. Ahora, ¿qué sucede? Esos ingresos que tienen, no se trasladan al bienestar de la población en general. Primero, porque están destinados fundamentalmente a sectores cristianos. O sea que yo como católico debo reconocer que acá los musulmanes son discriminados. Estoy hablando no a nivel de los terroristas, sino a nivel de la población musulmana del norte, que no reciben tantas regalías del petróleo, digamos, tantas sumas, ¿no? Y que además tenemos que tener en cuenta que es un país que tiene 162 millones de habitantes,
pero además de eso un crecimiento demográfico enorme. ¿Y por qué atacan en este lugar, en lo que es el norte? ¿Por qué el secuestro en ese lugar en su momento, el 15 de abril, de las 200 chicas, y esta semana hay nuevos ataques también este fin de semana? Es una buena pregunta esa, porque en el norte, es decir, que predominen los musulmanes en el norte y los cristianos en el sur, no quiere decir que una zona y otra estén pobladas al 90% por personas vinculadas a esta fe. Entonces, ¿qué sucede? Ellos atacan blancos en la región norte que no son blancos exclusivamente cristianos. Ellos lo que están atacando, y ahí se llama, saca el eslogan la organización, porque esto Boko Haram es una especie de nombre, marca registrada, no es el nombre completo, que es larguísimo. Boko Haram quiere decir, bien traducido, la enseñanza, o sea, la educación no islámica es pecado. Es pecado, porque claro. haram significa pecado. Acá le han puesto otras cosas. Ellos quieren introducir a la fuerza, con secuestros, con violencia, con muertes, con crímenes, a esa religión. Y usted recordará, Rubén, cuando hace algunas semanas justamente encaramos este tema de Boko Haram, que ellos justamente secuestran jovencitas en el norte, en una institución donde había chicas, mujeres cristianas y musulmanas. Y vimos nosotros acá, lo hemos dado acá en el 5N, de qué manera obligan a una de ellas, por ejemplo, frente a las cámaras, a declarar su fe islámica. Esas imágenes son terribles. Y este grupo terrorista aparece nuevamente en la escena mundial, no solo en la semana que está terminando con un nuevo secuestro de más de 60 mujeres y también de niños, sino también Horacio Calderón durante este fin de semana. Esta es una evolución, ¿no?, de los diferentes ataques de este grupo terrorista. Acá estamos viendo por año, por ejemplo, acá vemos el año 2011. Acá, perdón, 2010, 2011, hasta 12, 13, 14. ¿De qué manera se van lanzando ataques en distintas regiones del país? ¿Cómo se va intensificando estos puntos, estos objetivos? De 2 a 3 puntos ven la cantidad de colores y se calcula que desde su comienzo este grupo terrorista lleva alrededor de 10.000 muertes. 10.500 muertos. Terrible. Además desaparecido. Y hay que recalcar, claro, el porqué de los secuestros. Porque uno parece que no, que recuerda solamente el recuerdo de estas jóvenes porque es el más reciente. Claro. Pero hace meses atrás secuestraron chicas, las pusieron dentro de una especie de galpón y las quemaron adentro. O sea, y este grupo, cuidado, recibe sus mayores ingresos ¿de qué? De secuestros extorsivos. Porque las familias de estas chicas en Nigeria, uno ve y piensa que no, que son todos jíbaros, no, es gente que tiene muchísimo dinero. Y por último, Calderón, ¿qué busca este grupo en la escena mundial? Porque todos hablan del impacto mediático, porque el impacto mediático, ¿qué sucede? Como pasa, por ejemplo, en Irak, en otros lugares, les consiguen mayores aportes de dinero, sobre todo de millonarios del Golfo Árabe, ciudadanos sauditas, kuwaitíes, cataríes, etcétera, que tienen grandes volúmenes de dinero, y además el impacto que crea que nuevos militantes, nuevos voluntarios se sumen a la lucha de esta organización, que yo recalco que es transnacional. Esto ya no es una cuestión exclusiva de Nigeria, porque incluso secuestraron hace poco ciudadanos chinos en Camerún, etcétera. No estamos hablando de una organización exclusivamente ya nigeriana. Sí, que muestra que no tiene límites actuando de esta manera. Florecen como hongos. Está pasando en Irak, está pasando en Siria, y Occidente no les presta la debida atención para poder realmente contrarrestar el peligro y la amenaza que esto representa. Horacio Calderón, muchas gracias. Por favor, no más. Por hacer un análisis a uno de los temas de esta semana, otra vez este grupo terrorista en la escena mundial. Títulos ahora, actualizamos las noticias de las 11:30.